En el libro de Miqueas, siguiendo con el estudio de este precioso libro de Miqueas, ¿sí? Capítulo número 1, vamos a leer los versículos del 5 al 7, libro de Miqueas. ¿Lo tiene mi amado hermano? Libro de Miqueas, capítulo número 1, versículos del 5 al 7. ¿Lo tiene? ¿Sí? Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Versículo 6, léalo por favor. Versículo 7, y todas sus estatuas serán despedazadas, y todos sus dones serán quemados en fuego, y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de rameras los juntó, y a dones de ramera volverán. Hasta ahí la bendita palabra, mis santos hermanos. Cerremos nuestros oídos para orar. Vamos a clamar al Señor en este tiempo. Amado Dios, buen Padre celestial, creador del cielo y de la tierra, de todo lo que en él hay. Señor amado, te damos gracias por este tiempo, oh Dios eterno, por permitirnos reunir una vez más, Señor, para meditar en tu santa y bendita palabra, mi Dios. Gracias, Señor, por este privilegio tan hermoso, Señor, que nos das de conocerte, por este privilegio, Dios eterno, que nos das de ministrar tu palabra, oh Dios. Padre mío, te pedimos en el nombre de Jesús y te damos la bienvenida, Espíritu Santo, a cada uno de nuestros corazones, mi Dios. Habla conforme a cada una de nuestras necesidades, oh Dios. Reconocemos, Señor amado, que necesitamos de ti cada día, mi Dios. Reconocemos, Señor, que hemos pecado, reconocemos que te hemos ofendido, mi Dios. Y nos brindas una nueva oportunidad día a día, Señor, para ponernos a cuentas contigo, Señor. Que no la desperdiciemos, oh Dios de la gloria, sino que en todo momento nuestro corazón, nuestro espíritu esté apercibido, oh Dios de la gloria, de cómo tú nos quieres delante tuyo, mi Señor. En el nombre de Jesús, toma control de este tiempo, Señor. Habla a tu pueblo, habla mi vida, oh Señor. Limpia, Señor, nuestros vasos, oh Dios de la gloria, para que tu aceite fresco, Señor, ese aceite del cual emana vida, Señor amado, pueda ser depositado en cada uno de nuestros corazones. Te lo agradezco en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Mis santos hermanos, como hemos venido estudiando este libro de Miqueas, amados hermanos, para hacer una breve introducción a esto, usted sabe, mi amado hermano, que Miqueas habíamos indicado que tiene como significado bíblico ¿quién como Jehová? Y habíamos dicho, mi amados hermanos, que Miqueas era originario de una ciudad al sudoeste de Jerusalén, aproximadamente unos 40 kilómetros de aquella, de Moreset Gad, que encontré un dato importante. La aldea de Miqueas se llamaba Moreset, que quiere decir posesión, ¿sí? Posesión, ¿sí? Y Miqueas desarrolló su ministerio, mis amados hermanos, durante el periodo del reinado de los reyes, dice la palabra de Dios, Jotán, Acaz y Ezequías. Y es en estos periodos de reinado, mi amado hermano, en donde la maldad del pueblo de Jerusalén, del pueblo de Israel en el norte, en Samaria, y de Judá en el sur, mi amados hermanos, alcanzó niveles de maldad que nunca antes se habían visto. Niveles no solamente en cuanto a maldad del corazón, sino, mi amado hermano, al culto del Señor, en donde el pueblo de Israel pervertió, mi amado hermano, el culto a nuestro Dios y plasmó por riquezas, ya sea por conveniencia propia, el honrar a su Dios. Más tarde,
¿sí? Y como esencia habíamos dicho que el libro de Miqueas, mi amado hermano, basa su libro en tres aspectos importantes, los cuales habíamos dicho que trata sobre el juicio, la restauración y el perdón. Y en la semana pasada habíamos analizado, mis amados hermanos, 2 versículos, el cual habíamos dicho, mis amados hermanos, nos habíamos concentrado en el versículo número 3 y 4. Y decía así: porque he aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas. Y habíamos dicho y habíamos subrayado esta palabra hollar, mi amado hermano, que significa pisotear, maltratar. Y en el sentido profético, como lo da Miqueas, cuando se habla de las alturas, amados hermanos, cuando Jehová pisará y pisoteará las alturas, habíamos dicho que hablaba en un sentido profético del hombre, no en sí mismo, sino de su interior, de su forma de actuar, de su orgullo, de su enaltecimiento por todo lo que había conseguido. Y por todo eso, mi amado hermano, había desechado a Jehová. Y habíamos dicho y habíamos analizado, amados hermanos, un aspecto importante de lo que es la altivez, de lo que es, mis amados hermanos, el estar orgulloso de sí mismo. ¿Se acuerda usted cuando analizamos en el libro de Apocalipsis? ¿Qué analizamos? Los que vinieron la semana pasada, ¿sí? Habíamos analizado, mis amados hermanos, cuando el ángel de Dios, el mismo Señor Jesús, manda el mensaje a las 7 iglesias de Asia, ¿sí? ¿Sí? Las 7 iglesias de Asia, que eran Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis y Filadelfia. Y habíamos dicho que en esas 6 iglesias, ¿qué había en común? Que todas ellas tenían algo que resaltar, todas ellas tenían algo que loar o que los caracterizaba. Una de ellas decía que por cuanto yo conozco tus obras, que estás en el trono de Satanás, pero aún así has guardado mi fe. En la otra le decía, por cuanto yo conozco tus obras, que eres rico, eres pobre, pero eres rico, porque hacía obras para el Señor y para el engrandecimiento de su palabra. Y así por el estilo, a las 6 iglesias, algo tenían, mis amados hermanos, que resaltar, que el Señor tenía que poder loar de ellas. Pero lo interesante, mi amado hermano, y lo pudimos ver en esa ocasión, es la iglesia de la Odisea. Y habíamos dicho que esta iglesia de la Odisea, amados hermanos, tenía, por decirlo de alguna manera, una virtud negativa, que era altiva, que era orgullosa, decía la palabra de Dios. Y habíamos analizado ese tema muy a fondo, ¿sí? Y nosotros quizás como término general habíamos dicho, conocemos lo que es la altivez, conocemos lo que es el enorgullecimiento, pero habíamos analizado este aspecto importante, cómo el Señor ve esa característica, el orgullo, esa característica, la altivez. Y habíamos dicho que esa iglesia era ¿qué cosa? Era miserable. Ya habíamos dicho que era pobre, era ciega y era desnuda. 4 características, amados hermanos, que el Señor relata cómo era esa iglesia. 4 características negativas que el enorgullecerse o de pronto tener ese sentimiento como iglesia trae consigo: el ser miserable, el ser pobre, el ser ciego y desnudo. Esto como breve introducción, mis amados hermanos. Y en base a eso, amado hermano, el versículo 4 decía: se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Y es aquí donde encontramos, mis amados hermanos, este principio de este estudio bíblico, mis amados hermanos. Versículo número 5, ¿sí? Dice ahí: todo esto por la rebelión de Jacob. Subraya esas palabras, mis amados hermanos. Todo esto por la rebelión de Jacob. Es decir, todo lo que va a pasar, todo lo que aconteció en los versículos del 1 al 3, todo esto va a pasar a consecuencia de la rebelión. Subraya esa palabra, mi amado hermano. Rebelión. Y dice ahí, ¿de quién? De Jacob, y por los pecados de la casa de Israel. Hasta ahí, mi amado hermano, sí, el Señor está anunciando
que la rebelión de Jacob va a tener su consecuencia. Jacob, como usted bien lo sabe, mi amado hermano, el significado de Jacob, ¿cuál era? Usurpador, suplantador. Y cuando Jacob tiene la experiencia con el ángel del Señor, dice la palabra de Dios que le fue cambiado el nombre por Israel, que es el que pelea con Dios y vence, ¿sí? Hasta ahí. Por eso el Señor dice, por la rebelión de Jacob, es decir, por la rebelión de mi pueblo Israel y por los pecados de la casa del mismo, pasará lo siguiente, mis amados hermanos. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? No es Samaria, es decir, ¿quién hace pecar a Jacob? No es Samaria, no es su capital, no es acaso su ciudad altiva en las cuales todos se enorgullecen. Es lo que dice la palabra de Dios. ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿Acaso no es Jerusalén? Entonces el Señor aquí nos da, mis amados hermanos, dos relatos principales. La causa de la rebelión de Jacob, es decir, la causa de la rebelión del reino del norte, provenía y se basaba específicamente en su capital, en la ciudad de Samaria. Sí, ahí se originaba todo el pecado del reino del norte de Samaria. Y en el reino del sur, dice la palabra de Dios, todo el pecado se originaba en los lugares altos que estaban alrededor de Jerusalén. A causa de eso, mis amados hermanos, dice la palabra de Dios, se rebeló mi pueblo. Y le pedí que subraye esa palabra, mi amado hermano. Y la busqué en el diccionario y anote si ha traído pluma y lápiz. Dice rebelión, concepto del diccionario. Del latín rebelio, con doble L, rebelio. Dice, está asociada a oponer resistencia, sublevarse o falta de obediencia. Dice, por tanto, la rebelión es un rechazo a la autoridad. Es decir, ¿se acuerda usted cuando analizamos en el libro de Eclesiastés, cuando Salomón decía que debemos de respetar las autoridades que están dispuestas, que están asignadas porque de Dios son, o que por Dios están asignadas? Es decir, que si cualquiera de nosotros se revela ante una autoridad que está designada por Dios, mi amado hermano, dice la palabra de Dios que entramos en desobediencia, entramos en rebelión, ¿sí? Mi amado hermano, y es lo que el pueblo del Señor hizo, es lo que el pueblo de Israel entró en aquello, en una rebelión. Y en el sentido hebreo, esta palabra rebelión tiene una connotación un poco diferente. ¿Qué dice la palabra rebelión en el hebreo? Dice ahí, tiende o da a entender el volverse atrás, retroceder o apartarse del camino, ¿sí? Es decir, que si yo soy cristiano, mi amado hermano, si una persona conoce la palabra de Dios, una persona está en los caminos del Señor y entra en rebelión, teóricamente se aparta del Señor. Teóricamente, mi amado hermano, esa persona retrocede y se aparta de lo que los caminos en el que algún día estuvo. ¿Hasta ahí nos entendemos? ¿Alguna pregunta? Sí. Entonces, en el versículo número 5 dice la palabra de Dios, y todo esto, todo lo que se generó, todo por la cual el Señor va a tomar acción, todo por la cual el Señor va a tomar, mi amado hermano, y Él mismo, dice la palabra de Dios, descenderá y hollará los montes, todo esto a causa de la rebelión de Israel. Mis amados hermanos, la rebelión va ligada, va encadenada a la desobediencia. Y a causa de esa desobediencia, mis amados hermanos, sale muchas veces del corazón de uno. A causa de la amargura, a causa de que no se presentan o no se presentan los resultados que usted y yo muchas veces esperamos. Cuando no se presenta eso, desesperamos y muchas veces entramos en unos procesos de amargura. Y al entrar en esos territorios, mis amados hermanos,
muy difíciles, muy complicados, nos vemos expuestos muchas veces a rebelarnos, a retroceder, mis amados hermanos. Ahora, la rebelión, mi amado hermano, nunca viene sola. La rebelión, mi amado hermano, por lo general siempre arrastra a alguien. Siempre arrastra a los que están atrás suyos. Siempre arrastran a los que están al lado suyo. Mi amado hermano, la rebelión como tal es perversa y trae muerte. Y la primera rebelión que usted y yo sabemos y de la cual la Biblia nos da y nos narra es una que sucedió allá arriba en los cielos. Usted lo sabe. Ayúdeme por favor. Vamos al libro de Ezequiel para hacer un poquito de historia. En el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículos 13 al 17. Libro de Ezequiel. Capítulo 28, mi amado hermano. Versículo del 13 al 17. Usted ya sabe de quién va a hablar, ¿sí? Mire la primera rebelión en la cual la Biblia lo narra, y usted y yo ya lo conocemos, pero lo hacemos para poder darle seguimiento al estudio. Versículo número 13, ¿lo tiene? ¿Sí? Ezequiel capítulo 28, versículo número 13. Dice así: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, y ahí las detalla, de cornalina, de topacio, de jaspe, crisólito, berilio, ónice, zafiro, carbunclo, esmeraldas y oro. ¿Sí? Y oro. Los primores de los tamboriles y las flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. ¿De quién está hablando la Biblia? De Lucifer, del ángel de luz, que fue creado, mi amado hermano, como adorador de Dios. Y dice la palabra de Dios que era el más bello de los ángeles, lleno en resplandor y en vestidura y hermosura. Y en él estaba depositada la alabanza para Dios. Y miren lo que decía el versículo número 14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Mire lo que dice el versículo número 15. Perfecto, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. La perfección en él, mi amado hermano, en este ser, en este querubín protector, como lo detalla la Biblia, era la perfección en su máximo esplendor. Mi amado hermano, y a causa de eso, de la perfección que había en él, mi amado hermano, la palabra de Dios lo detalla, fuiste perfectos en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Y la palabra de Dios dice, ¿a causa de qué fue esa maldad, mi amado hermano? A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste llenos de iniquidad. Mi amado hermano, aquí dice que a causa de las múltiples contrataciones, es decir, de las responsabilidades que tenía, este ser se envaneció, este ser se enorgulleció y pensó que era digno de recibir la gloria y la honra. Dice la palabra de Dios en el libro de Ezequiel, subiré y seré semejante al Altísimo. Este ser creado, mi amado hermano, en su corazón, en el interior de su ser, quería ser semejante a Dios. Quería recibir toda la gloria que él pensaba que merecía a causa de las múltiples contrataciones, entre comillas, responsabilidades o atributos que él pensaba que tenía y por ende merecía. ¿Sí? Fuiste llenos de iniquidad, es decir, de maldad, y pecaste. ¿Sí? Y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. La primera rebelión, mi amado hermano, que detalla la Biblia. Y habíamos dicho, mi amado hermano, que la rebelión proviene del corazón, de la amargura del corazón. Y esa amargura y esa rebelión, mi amado hermano, trae
muerte. Hubo un rey, mi amado hermano, en Israel, que a causa de su rebelión causó la destrucción de todo el ejército de Israel. Acompáñeme por favor, Primera de Samuel, capítulo número 15, versículo 23. Primera de Samuel, capítulo 15. Usted ya sabe de quién vamos a hablar. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 23. ¿Lo tiene? El marco bíblico es el siguiente, mi amado hermano. Saúl, el primer rey de Israel, ¿sí? El primer rey de Israel fue el primer rey que fue solicitado por el pueblo y fue conforme al corazón del pueblo, mas no conforme al corazón de Dios. En la porción bíblica que vamos a ver, dice ahí, si usted ve en el capítulo número 15, Saúl desobedece y es desechado. ¿Cuál es el marco bíblico para que usted podamos entender la referencia del versículo 23? Samuel le indica a Saúl qué es lo que tiene que hacer al rey de Amalec. ¿Sí? Los amalecitas, cuando Israel venía huyendo del éxodo, dice la palabra de Dios que Amalec, el pueblo de Amalec, atacó por la retaguardia a Israel y le causó gran destrozo. A causa de eso, el pueblo de Amalec, mi amado hermano, tenía una deuda pendiente con el Señor. Y es en este momento que el Señor Dios de Israel, a través de su profeta Samuel, le dice a Saúl: ve y dile a Saúl que vaya contra Amalec, que destruya todo lo que posee, que destruya y pase por espada a mujeres, a niños, a bestias y destruya todo en lo absoluto, que no deje nada vivo. Si usted desea leerlo, mi amado hermano, lea esta porción del 15 al 23 que vamos a leer y va a ver lo que le dice la palabra de Dios. Saúl, mi amado hermano, obedece la palabra de Dios a medias. Saúl, con un ejército numeroso, llega y confronta a Amalec y lo derrota y destruye todo. ¿Sí? Destruye a su ejército, destruye a las mujeres, destruye a los niños, los mata, pero deja vivo al rey de Amalec y deja vivo lo mejor del ganado de Amalec para sí, para su pueblo, para recompensa de los que habían peleado con él. Y es ahí donde Samuel va y lo confronta y le dice: ¿qué has hecho, Saúl? ¿Por qué no has obedecido la palabra de Dios? ¿Por qué sigue vivo el rey de Amalec? ¿Y por qué sigue vivo ese ganado? Y Saúl le dice, mi amado hermano, bueno, el ganado lo cogí porque era recompensa para los que han peleado conmigo. Y dice la palabra de Dios, y es ahí donde Samuel lo confronta y le dice en el versículo 23. Léalo, por favor, mi amado hermano. Porque como pecado de adivinación y rebelión, de adivinación es la rebelión, y como ídolos es la idolatría, la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Mi amado hermano, Saúl se rebeló contra Dios al no escuchar la palabra de Dios. Saúl se rebeló contra Dios al pensar obedecer la palabra de Dios como él quería o como él creía que estaba bien obedecerla. Eso también es rebelarse contra Dios, mis amados hermanos. El rebelarse contra Dios es no atender, mi amado hermano, la palabra de Dios como Él la manda, como Él la escribe y como Él demanda que se la obedezca. Y cuando usted y yo, amada iglesia, hacemos caso omiso con eso, nos rebelamos contra Dios. Y el pecado, mi amado, de rebelión, mi amado hermano, dice la palabra de Dios que es igual de penoso o gravoso que la hechicería. Aquí lo dicen en la porción 23. Y el resultado de eso, mi amado hermano, es que seamos
desechados, así como Saúl fue desechado. Y a causa de eso, mi amado hermano, los filisteos llegarán años después, llegarán y harán guerra contra Saúl. Y todo el pueblo, todo el ejército de Israel será aniquilado. Y ahí es donde muere Saúl y muere su hijo Jonatán. La rebelión, mi amado hermano, lo llevó a Saúl a que todo su ejército sea aniquilado. La rebelión de Lucifer trajo consigo las 3/4 partes de los ángeles del cielo. La rebelión, mi amado hermano, no viene sola. La rebelión viene arrastrando. Y cuando un cristiano, mi amado hermano, se rebela contra Dios, posiblemente, mi amado hermano, este cristiano no ande vociferando por las calles que andan en rebelión, pero sí vocifera con su testimonio, con su actuar, con su caminar. Cuando ven que algún día en él habitó la luz, amado hermano, cuando en él habitó un día, mi amado hermano, la gracia de Dios, y al rebelarse, al apartarse, al retroceder, mi amado hermano, otra vez vuelve al vómito del que salió. Con ese testimonio, mi amado hermano, con esa manera de vivir, está hablando y está gritando a viva voz a todos aquellos que no conocen a Dios, de que permanezcan ahí. De que permanezcan y que de pronto el evangelio o la palabra de Dios no es tan bueno el entrar en estos caminos. De esa manera el cristiano se revela y el cristiano, mi amado hermano, grita a viva voz con su testimonio lo que pasa en él. Amén, amados hermanos. La rebelión no viene sola. La rebelión está ahí, al alcance, y estamos expuestos, usted y yo, mi amado hermano. Usted y yo. Y depende de cada uno de nosotros el saber identificarla y el saber, mi amado hermano, poner límites a no cruzar esa barrera. A no cruzarla. A no rebelarnos a la palabra de Dios. Alguna vez, cuando fui corregido, cuando era niño, cuando era un joven, cuando era de casa, mi amado hermano, y me decían, mis padres me decían algo que no me gustaba y que yo sabía que no me gustaba, mi amado hermano, y de pronto de mí emanaban, de pronto, cuando el padre de pronto reprende al niño y el niño contesta y se pone pico a pico, mi amado hermano, ¿verdad? Así pasa a veces, le ha pasado, ¿sí? Le ha pasado en su casa. Cuando yo era joven, mi amado hermano, y me encontraba en esa situación, mi mamá me decía, así no te guste lo que yo te diga, tú tienes que quedarte callado hasta el día que tú vivas aquí. Mi amado hermano, y esas son palabras que se me han quedado aquí. Así no te guste lo que yo te diga, tú tienes que quedarte callado. Mi amado hermano, y hoy entiendo el porqué. Hoy que soy padre, hoy que puedo ver lo que no veía antes, y cuando de pronto trato de corregir a mis hijos y de pronto indicarles por el buen camino y a ellos no les gusta, empieza el tira y jala, tan. Entonces llega a mí esa palabra sabia de unos padres que fueron en el amor de Cristo sabios también para educarme, y me ayuda esa palabra. Así no te guste lo que yo te diga, así no te guste, no te agrade lo que yo te diga, usted tiene que quedarse callado hasta el día que usted viva aquí. Llegará el día que usted abra sus alas, y porque así es la vida, mi amado hermano, usted tenga que volar solo. Y de pronto lo único que podrá escuchar de mí simplemente será un consejo, y dependerá de usted si lo aplica o no. Pero mientras usted vive aquí, chito colorito. Entonces, son cosas, mis amados hermanos, que nos ayudan a formarnos desde pequeños y también formarnos a los nuestros, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, dice la palabra de Dios que la rebelión del pueblo de Israel, ¿sí?, causó
o gran impacto, no solamente en el pueblo, sino en todo, mi amado hermano, su modo de vivir, y no solamente el secular, sino también, mi amado hermano, en su manera de vivir, en lo espiritual, en lo religioso, en la ley que ellos conservaban, amados hermanos. ¿Sí? En la ley que ellos conservaban. Mire, mi amado hermano, la rebelión de aquello trae grandes consecuencias aún en nuestra vida. Aún para los que de una u otra manera hemos conocido el camino, mi amado hermano, y que de una u otra manera allá afuera, ¿usted cuántas veces ha escuchado de pronto algún testimonio de algún hermano que está, entre comillas, apartado? ¿Cuántas veces ha escuchado de amados hermanos de un prójimo, algún hermano que alguna vez conoció la luz y hoy de pronto se encuentra en tinieblas, no sabiendo qué hacer, no sabiendo, mi amado hermano, dónde está el camino, y se encuentra, mi amado hermano, por A o B motivo, confundido? Los peligros que puede traer, mi amado hermano, el estar en ese estado para la iglesia son tremendos. Son tremendos. Mire lo que dice la palabra de Dios en el libro de Ezequiel mismo, mis amados hermanos. Capítulo número 18. Capítulo número 18, versículo número 24. Libro de Ezequiel. Libro de Ezequiel, capítulo número 28. 18, capítulo 24. Y esto de aquí, mi amado hermano, si puede subrayarlo, sería fabuloso. Mire lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? Mas si el justo, mire, mas si el justo, la persona que está en el camino recto, la persona que está en el camino de justicia, de sabiduría, ¿sí?, en el camino que está trazado a la verdad. Ezequiel 18, 24. ¿Sí? Dice así: mas si el justo, subraya ahí, se apartare de su justicia, es decir, de sus caminos, de lo que conoció, de lo que el Señor hizo en sí, y cometiere maldad, es decir, que al apartarse el justo, mi amado hermano, de los caminos de luz, de los caminos que conoció, y se vuelve al vómito, es decir, se vuelve a la maldad como era antes, mire lo que dice: e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, es decir, que en él no hay distinción si es cristiano o si es de pronto es una persona que anda en el mundo. No lo hay, porque hace las mismas cosas. ¿Sí? Abominaciones que el impío hizo, dice la palabra de Dios, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su, subraya ahí, por su rebelión, por apartarse de Dios, con las que prevaricó. Prevaricato quiere decir reincidir en la falta. Y por el pecado que cometió, dice ahí, por ello, ¿sí? Por ello morirá. Por ello morirá. Mi amado hermano, dice la palabra de Dios que el Señor es vida y vida en abundancia. Él es el pan de vida. Y muchos rehúsan el pan de vida. Muchos rehúsan, mi amado hermano, entrar en esa gracia, aún estando o habiendo estado en esa gracia. ¿Cómo es posible que rehúsen de esa gracia? ¿Cómo es posible, mi amado hermano, que rechacemos esa gracia después de que el Señor ha dado su vida por cada uno de nosotros? ¿Cómo es posible que el cristiano pueda confundirse y pueda perder sus caminos? Solamente el enemigo tiene esa astucia, por decirlo de alguna manera, de cautivar el corazón de un cristiano para hacerlo volver al vómito y cautivarlo de una manera para su mal. Y dice la palabra de Dios, mi amado hermano, y toda la justicia que hizo no le será tomada en cuenta por cuanto prevaricó
por cuanto renunció y volvió, mi amado hermano, a su estado anterior, no vivirá, morirá. Y esa muerte, mi amado hermano, es eterna, es espiritual. Esa muerte, ahí va una palabrita, póngala entre comillas si usted desee, condenación eterna. Sufrimiento eterno. Mire lo que dice Proverbios 17 del 11 al 13. Mire lo que estamos viendo, mi amor hermano. Estamos analizando la rebelión del pueblo y cómo está aplicada a cada uno de nosotros, mi amado hermano. Cómo esa rebelión, el peligro que representa y las consecuencias que trae para cada uno de nosotros. Si en algún momento, mi amado hermano, Dios no lo permita, estamos pisando esos lares, estamos pisando esos terrenos. Proverbios, capítulo número 17, versículos del 11 al 13. Proverbios, capítulo 17, versículos del 11 al 13. Mire lo que dice la palabra de Dios. El rebelde, ¿sí?, no busca sino el mal, desde ya está perdido. El que se rebela desde ya busca para sí su mal, dice la palabra de Dios. Y mensajero cruel será enviado contra él. Versículo número 12. Mejor es encontrarse con una osa a la cual han robado sus cachorros que con un fatuo en su necedad. Fatuo es una persona falta de entendido, falta de entendimiento, o una persona vanidosa que dentro de su orgullo pueden resultar absurdas las opiniones que él dice. Dice, versículo número 13, y es donde quiero llegar, mi amado hermano, y que usted tome en cuenta y pendiente aquello. El que da mal por bien, sí, no se apartará el mal de su casa. El que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. Es decir, que el que paga mal, mi amado hermano, rebelándose contra la palabra de Dios, el que paga mal, mi amado hermano, apartándose y retrocediendo a lo que el Señor manda en su palabra, el que paga mal por el bien que ha recibido, no se apartará el mal de su casa. Qué terrible, mi amado hermano. Dice, no se apartará el mal de su casa. Yo creo que muchos de nosotros, sin temor a equivocarme, amados hermanos, a nadie le gusta que le vaya mal en la vida. De pronto en lo que vaya a emprender, queremos que las cosas nos vayan bien, que nos salgan bien. Es cierto que a veces las cosas no salen como nosotros esperamos, pero eso es parte de aquello. Pero muy diferente es que nos vaya y el mal no se aparte de nuestra casa. Es terrible, mi amado hermano, a causa de que usted o a causa de que la persona que conoce y que ha disfrutado, mi amado hermano, de la gracia del Señor, algún día decida retroceder a causa de, por motivo de, escúcheme, mi amado hermano, no hay justificativo, no hay motivo bíblicamente, ni espiritualmente, ni humanamente, para apartarse del Señor habiendo conocido la gracia. Yo no lo conozco. ¿Motivos para eso? No hay. Pero sí conozco y la Biblia me da 1001 motivos, mi amado hermano, para aferrarme día a día a su palabra. La Biblia me da 1001 motivos, mi amado hermano, para seguir adelante. La Biblia me da 1001 motivos, mi amado hermano, para seguir creyendo en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. La Biblia me da 1001 motivos, mi amado hermano, para levantarme cada día y seguir creyendo en el Señor. Y así, y esa, mi amado hermano, es la misión que usted y yo debemos de tener.
El mundo se puede venir de cabeza, el mundo se puede venir, mi amado hermano, abajo. Puede sonar muy literal, pero dice la palabra de Dios que aunque la tierra tiemble, tenemos que confiar. Y aplicar eso, mi amado hermano, en nuestra manera de vivir, en nuestro ser, requiere de valentía que usted y yo tenemos en el Señor. Requiere, mi amado hermano, de fe, de fidelidad, de constancia diaria. No solamente de un día, no solamente de un sermón, sino de una manera de vivir eternamente en nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos. El pueblo de Israel olvidó lo que un día vivió en el Señor. El pueblo de Israel olvidó lo que un día el Señor hizo y permanentemente estaba citándolos a aquellos. Dice la palabra de Dios que día y noche su palabra estaba con ellos, que no faltaba palabra para ellos. Dice la palabra de Dios, mi amado hermano, que Miqueas, Isaías y Oseas eran contemporáneos y la palabra de Dios nunca escaseó, nunca faltó en los días de Israel. Y en esos días fue cuando el pueblo de Israel, el norte y el sur, más se perdieron. Mire qué contradicción. Mientras más palabra había, mientras más el Señor anunciaba su juicio, mientras más el Señor decía, apártate de la maldad porque te va a venir el castigo, te va a venir juicio, el pueblo de Israel, mi amado hermano, cerraba sus oídos y se rebelaba contra el Señor. Así también a veces somos, mi amado hermano. Tan diferente creo que no somos, creo. El Señor nos advierte día a día, nos aconseja día a día. Y a veces, hay un dicho que dice, donde quiere meter la cabeza, quiere sacar los pies y meter el cuerpo, algo por el estilo. No lo tengo muy en claro. Donde quiere meter la cabeza, ahí quiere meter el cuerpo. Donde el Señor aconseja, no vayas por ahí queremos ir. No hagas ese negocio porque yo no estoy ahí. Dale y hacemos el negocio. Somos diferentes, amados hermanos. A veces actuamos similar que las personas de aquel tiempo. A veces actuamos de igual manera cuando el Señor nos habla y nosotros cerramos nuestros oídos, cerramos nuestro corazón. Y a causa de esa rebelión, dice la palabra de Dios, viene juicio sobre el pueblo de Israel. Versículo número 5 de Miqueas. Acompáñeme, por favor. Versículo número 5. Versículo número 5. ¿Lo tiene? Dice así: todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Versículo número 6, mi amado hermano. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Haré pues de Samaria montones de ruinas y tierras para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle y destruiré sus cimientos. Mi amado hermano, la profecía que estaba dando el Señor no era una profecía, mi amado hermano, que no se iba a cumplir. La profecía que estaba dando Miqueas no era una profecía de palabras de hombres solamente, sino era una palabra que venía directamente de Dios, como lo dice el versículo 1 del capítulo 1. Mi amado hermano, esta profecía de Samaria, que iba a volverse a ruinas, que sus tierras iban a desaparecer y solamente iban a servir para cultivos de viñedos, se cumplió 30 años después de emitirse esta palabra. Aproximadamente 30 años después, Samaria fue destruida. Mire lo que dice el versículo de Oseas, capítulo 13 y 16. Le dije que Oseas, Isaías y Miqueas eran contemporáneos y los tres profetas anunciaban el mismo mensaje de parte del Señor. Oseas capítulo 13, versículo 16.
¿Sí me escuchan hasta allá, mis amados hermanos? Sí. Oseas capítulo 13. Déjenme encontrarlo. ¿Lo tiene, mi amado hermano? Déjeme encontrarlo un ratito que se me perdió. Oseas capítulo 13, versículo 16. Mire lo que dice la palabra de Dios. Samaria será asolada o desértica porque se rebeló, subraye, porque se rebeló contra su Dios. Ese fue el pecado y mire la consecuencia del pecado. Caerán a espada, mire, sus niños serán estrellados y sus mujeres encintas serán abiertas. Qué terrible profecía, mi amado hermano. Y aún viendo esto, mi amado hermano, el pueblo de Israel le entró por un oído y le salió por el otro, como muchas veces decimos. Y pensaban que tenían un Dios misericordioso y que no les iba a hacer nada, que les iba a permitir vivir en su pecado día a día, porque pensaban que el Señor no veía, como vimos en Ezequiel la semana pasada. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículos del 1 al 6. Segunda de Reyes, capítulo 17, y por cierto, ya mismo van a topar este tema. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículos del 1 al 6. ¿Lo tiene? Dice ahí, caída de Samaria y cautiverio de Israel. ¿Sí? Versículos del 1 al 6. Dice así. En el año 12º de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel, y reinó 9 años. Versículo 2. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Versículo número 3. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria lo detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Y versículo número 5. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió Samaria y estuvo sobre ella 3 años. Versículo número 6. En el año 9 de Oseas, rey de Asiria, tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria. 30 años después, mi amado hermano, de que Miqueas lanza la profecía, 30 años después se cumple lo que dice la palabra de Dios. Y el detalle es que Miqueas lo pronunció y Miqueas lo vivió, mi amado hermano. Para este tiempo, Miqueas estaba presente, estaba vivo y pudo ver, pudo apreciar, pudo palpar cómo su gente, su pueblo, se iba al cautiverio. Se iba al cautiverio, mis amados hermanos. Y es ahí, mis amados hermanos, donde las 10 tribus de Israel que formaban el reino del norte, ¿cuáles eran? Anote. Las tribus del norte, las 10 tribus del norte que formaban el reino del norte eran las siguientes: Rubén, Simeón, Isaacar,
Zabulón, Gad, Dan, Aser, Neftalí, Efraín y Manasés. Esas tribus, mi amado hermano, formaban el reino del norte. En el reino del sur, que se llamaba Judá, habían tribus. ¿Cuáles eran? Judá, Benjamín y Leví. ¿Sí? Las 10 tribus, mis amados hermanos, del norte fueron llevadas al cautiverio, que es la que estamos analizando ahora. ¿Sí? Esa región, la ciudad de Samaria, mi amado hermano, fue totalmente, parcialmente diría yo, o la mayoría de sus habitantes fueron llevados al cautiverio, como lo dice la palabra, a Asiria. ¿Sí? Solo se quedó un pequeño remanente. Después de años de cautiverio, mi amado hermano, el rey de Asiria decide poblar nuevamente Samaria, pero no envía, mi amado hermano, a todo el pueblo de Israel, sino envía propios ciudadanos sirios o asirios a que pueblen otra vez la región de Samaria. Y juntamente con los samaritanos que habían quedado originales, se mezclan, ¿sí? Es decir, ya las 10 tribus de Israel, por decirlo de alguna manera, se mezclan con los sirios, ¿sí? Y prosperan y de pronto nacen, se dan en casamiento y cada uno adopta las costumbres del otro, ¿sí? Por lo general, siempre adoptan las costumbres que van en contra y no las que van en pro o en beneficio de cada uno de ellos para ese entonces. Es por eso, mi amado hermano, que cuando los samaritanos deciden reclamar las bendiciones del pueblo de Israel como pueblo hebreo, el pueblo hebreo los rechaza y ya no los reconoce como judíos o no los reconoce como hebreos, porque su sangre se había mezclado con la sangre asiria. Es por eso, mi amado hermano, que ocurre lo que pasa en Juan 4:9, cuando Jesús se encontraba sediento y se encuentra en el pozo a una mujer samaritana y le pide agua. ¿Qué le responde la mujer, mi amado hermano, a Jesús? Acompáñeme. Juan 4:9. Juan 4:9. ¿Lo tiene? ¿Qué le responde esta mujer samaritana al Señor? Dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, le responde al Señor, cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Y mire lo que le da, la referencia que le da. Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí o no se llevan entre sí. Es por esa causa, mis amados hermanos. Entonces, hoy usted ya sabe por qué los judíos y los samaritanos no se llevaban. Y eso da desde hace años atrás, siglos atrás, desde que el pueblo de Israel, los samaritanos, fueron llevados cautivos a Asiria. Y a causa de poblar otra vez esa región, el rey asirio manda gente, su propia gente, a cultivar esa tierra y se mezclaron las costumbres. Por eso los samaritanos no encontraban lugar en Israel, hablando lugar en todo, en ideología, en cultura, eran marginados por eso, porque su sangre se mezcló, su descendencia se mezcló. Por eso eran rechazados. Ahora usted ya sabe algo más de las palabras de Dios, que yo también lo desconocía y también lo aprendí con ustedes. Amén, amados hermanos. ¿Sí? Entonces, decía el versículo número 6 del libro de Miqueas, ¿sí? Haré pues de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos. Versículo número 7, mis amados hermanos. Y todas sus estatuas
serán despedazadas y todos sus dones, subraye, todos sus dones serán quemados en fuego y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de ramera los juntó y a dones de rameras volverán. Mis amados hermanos, cuando la palabra de Dios dice aquí dones, no se refiere a los dones que usted y yo de pronto, o que la Biblia dice. La Biblia nos narra que hay infinidad de dones, ¿sí? Hay infinidad de dones y a cada cual es dado un don conforme a la necesidad de la iglesia y conforme a su búsqueda en el Espíritu Santo. Pero usted tiene un don y necesita saber cuál es y ponerlo en práctica en el ministerio, para edificación del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Así lo dice la palabra de Dios. No se refiere a esos dones, no se refiere a esos dones personales que usted tiene. Cuando la palabra de Dios aquí en el libro de Miqueas dice, y todos sus dones serán quemados, trata específicamente de la ofrenda que traía el pueblo de Israel al santuario del Señor, ¿sí? Al santuario de Dios. La ofrenda que traía el pueblo, mi amado hermano, dice la palabra de Dios, que eran productos o eran dones de rameras que juntó y a dones de rameras volverán. ¿Qué trata de decir la palabra de Dios o qué nos indica la palabra de Dios? Vamos a leerlo a la luz de la Biblia, mis amados hermanos. Por eso le invito, mi amado hermano, a abrir su Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo número 23, versículo número 18. Libro de Deuteronomio, capítulo 23. ¿Lo tiene, mi amado hermano? Versículo número 18. ¿Qué nos dice la palabra de Dios ahí? ¿Sí? ¿Lo tiene? ¿Estamos todos listos? ¿Sí? Dice así: no traerás la paga de una ramera, ni el precio de un perro a la casa de Jehová, tu Dios, por ningún voto, ¿sí? Porque abominación es a Jehová tu Dios, tanto lo uno como lo otro. ¿Sí? No traerás la paga de una ramera, ni el precio de un perro a la casa de Jehová. ¿Sí? Cuando el pueblo de Israel, mi amado hermano, desde el Éxodo, ¿sí?, en el tabernáculo, se designó, mi amado hermano, una ofrenda al Señor. Y en el pueblo de Israel había un día en especial donde el sumo sacerdote se llegaba al lugar santísimo, ¿sí?, para la expiación de los pecados, no solamente de él, sino de toda la nación de Israel. Ese día se lo conocía como el día de la expiación. Y era un día, mi amado hermano, en el cual se sacrificaban animales para el perdón de o para la remisión de los pecados del pueblo. Era una matanza, mi amado hermano, terrible, de becerros y corderos. Eso se lo hacía una vez al año por parte del sacerdote, del sumo sacerdote, que entraba al lugar santísimo una vez al año para el perdón de los pecados del pueblo. Ahora, ¿qué nos dice la palabra de Dios con esto? Y para este tiempo en el cual Miqueas, mi amado hermano, está dando la profecía, cuando nos dice la palabra de Dios, todos sus dones serán quemados, específicamente trata, mi amado hermano, de lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio. Para ese entonces, el pueblo de Israel, mi hermano, estaba corrompido totalmente, ya lo hemos visto. Y esa corrupción, mi amado hermano, también llegó a los ámbitos o las áreas eclesiales del pueblo. Ya el pueblo no ofrendaba de corazón. El pueblo no ofrendaba, mi amado hermano, pidiendo el perdón de sus pecados, sino porque lo tenía que hacer. Y mi amado hermano, muchas veces el sacerdote mismo, como lo dice la palabra de Dios en Miqueas 3, lo hacía por lucro. Lo hacía por lucro.
Mi amado hermano, y por eso dice la palabra de Dios, no traerás ante mí ofrenda de ramera, o el precio de una ramera, lo dice versículo número 18. No traerás la paga de una ramera, ni el precio de un perro a la casa de Jehová. ¿Qué nos está queriendo decir la palabra de Dios? Muchos de los que ofrendaban, mi amado hermano, los que daban una ofrenda al templo, lo hacían, mi amado hermano, de ganancias deshonestas. Lo hacían de ganancias de corrupción. Lo hacían, mi amado hermano, abusando del prójimo y abusando, mi amado hermano, incluso quitándole sus bienes. Y de eso, que entre comillas ellos decían ganancia, ofrendaban al templo. Es por eso que la palabra de Dios dice, no traigas a mí el precio de una ramera. Es decir, que el pueblo de Israel para ese tiempo ofrendaba las dádivas de la corrupción, ofrendaba el fruto de la corrupción y de la perversión, y lo ofrendaba al lugar santo, lo ofrendaba a Dios. Y también habían los que daban miserias, mi amado hermano, por enriquecerse, cuando dice la palabra de Dios, y no traigáis el precio de un perro a la casa de Jehová. Y todo esto, mi amado hermano, lo plasma de una manera especial. Y todo lo que conllevó aquello, lo que el pueblo hacía y lo que le producía al Señor. Mire lo que dice, mi amado hermano, el libro de Isaías, capítulo número 1, versículo del 10 al 13. Libro de Isaías, mi amado hermano. ¿Lo tiene? Mire lo que dice la palabra de Dios. Libro de Isaías, capítulo número 1, del 10, vamos a leer hasta el 13. ¿Sí? Usted tiene ya una perspectiva de lo que hacía el pueblo, lo que ofrendaba el pueblo y con qué corazón lo hacía. Pero mire cómo ese acto de ofrenda, que para el pueblo era lo máximo, que para el pueblo era, mi amado hermano, lo sublime. Mire cómo lo toma el Señor, mire qué efecto le causa a Dios el obrar de esa manera. Versículo número 10 dice, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Mi amado hermano, hasta ahí, mi amado hermano, usted por deducción sabe que hace rato las ciudades de Sodoma y Gomorra estaban deshechas. Hace rato. Pero la palabra hace esa comparación en base al índice de maldad que había en esos tiempos en los pueblos de Israel y de Judá. Por eso los llama, escuchad príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Mire versículo número 11. Pregunta, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Mire, subraya esa palabra. Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos, dice el Señor. Mire lo que dice la palabra de Dios. Hastiado estoy de vuestros sacrificios. La palabra de Dios dice, mejor es obediencia que muchos sacrificios. El pueblo de Dios, mi amado hermano, no lo hacía con obediencia, lo hacía por una cultura, lo hacía por una tradición, y tras eso no lo hacían de corazón, mi amado hermano, porque ofrendaban el fruto de su corrupción, porque ofrendaban el fruto de su negocio, ofrendaban, mi amado hermano, su altivez, ofrendaban, mi amado, todo eso, menos su corazón, porque su corazón estaba lejos de Dios. Su corazón no estaba en el sacrificio, su corazón estaba en las ganancias que ellos podían obtener.
Su corazón no estaba, mi amado hermano, en esperar de Dios el perdón de sus pecados, sino que en su sacrificio estaba en seguir viviendo una vida, mi amado hermano, apartado de los caminos del Señor. Ellos esperaban, mi amado hermano, que su vida pueda seguir de la misma manera que ellos venían, a pesar de que la palabra de Dios continuamente estaba en sus oídos. Y el Señor, hastiado de aquello, de esos sacrificios, les dice en el libro de Isaías, recuerde, Miqueas, Isaías, Oseas, contemporáneos. Ahí están los tres. Versículo número 12. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar, subraye, hollar mis atrios, se presentan delante de mí para pisotearme, para pisotear mis atrios, para pisotear mi casa. ¿Qué haría usted, mi amado hermano, si una visita llega a usted y pisotea su casa? ¿Le daña las sillas del comedor? ¿Qué pasa si usted le presta el baño y le rompe la taza del baño? Le rompe la taza del baño. ¿Qué pasa, mi amado hermano, si de pronto usted está cocinando y le pasa el plato y le rompe la vajilla? Y lo único que le dice, ay, se me cayó. Le quema el televisor. ¿Qué pasa, si, amado hermano, si le quema la plancha, le quema la ropa, si está planchando, le quema la ropa del esposo? Y es del trabajo todavía. ¿Qué pasaría? ¿Cómo actuaría usted, mi amado hermano? Y está en su casa. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Agobiado? ¿O se sentiría, no, deja nomás tranquilo, no ha pasado nada? Vaya nomás con tranquilidad. ¿Cómo lo actuaría usted? ¿Cómo actuaría usted, mi amado hermano? Y tras eso, la altivez de aquella persona. ¿Cómo actuaría usted? Estoy seguro, mi amado hermano, que usted inmediatamente tomaría acciones. Usted, mi amado hermano, no pasaría un segundo más y le digo, bueno, hermano, en el amor de Cristo yo la amo, pero ha sido un placer. Vaya con Dios, que el Señor la bendiga, ¿sí o no? Inmediatamente. Y mire lo que dice el Señor: hastiado estoy de sus holocaustos y vienen a mis atrios a pisotearlos. Versículo número 13. No me traigáis, dice el Señor, más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Lo que ustedes queman, lo que ustedes ofrecen, es abominación para mí, porque es fruto de la corrupción, es fruto del pecado que ustedes hacen, dice el Señor. Y les decía al pueblo: no traigáis más vana ofrenda de incienso. Me es abominación, dice, luna nueva y día de reposo. El convocar asamblea no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. La Pascua, el día de redención, el día de la expiación, fiestas que el pueblo judío, mi amado hermano, las celebraba en honor a su Dios. Pero las fiestas para ellos y para ese tiempo, dice la palabra de Dios, no son para glorificarme a mí. Son para desbandar sus ideas y desbandar todo lo que ustedes tienen en el corazón, les dice el Señor a ellos. Y fruto de eso, mi amado hermano, sacrificaban al Señor. Hoy en día, mi amado hermano, creo, y sin temor a equivocarme, también se ve eso. Hoy en día también damos muchas veces o lo que nos sobra, o muchas veces, mi amado hermano, producto de ganancias que no son honestas. De ganancias, mi amado hermano, que no son como el Señor agrada a nuestro caminar. Y producto de ello, mi amado hermano, el Señor se hastió de aquello. No esperemos, mi amado hermano, que nuestras ofrendas, que nuestras oraciones sean producto de aquello. No esperemos, mi amado hermano, que nuestra dadivosidad sea producto, mi amado hermano, de la corrupción o de ganancias deshonestas. Y de eso demos al Señor. Porque escrito está, mi amado hermano,
eso no se agrada al Señor. El llamado hoy en día, mi amado hermano, es para que usted y yo rectifiquemos nuestro caminar en muchas cosas, en lo eclesial, en lo laboral, pero también, mi amado hermano, en un punto especial, en lo que estamos ofrendando a nuestro Dios. Y quiero sacar de lado de un punto, mi amado hermano, el ámbito económico. No. ¿Qué ofrendamos a nuestro Dios, mi amado hermano? Nuestras fuerzas, nuestro tiempo, nuestros pensamientos, nuestras manos, nuestras piernas. ¿Qué ofrendamos a Dios? ¿Y cómo lo hacemos, amada iglesia? ¿Cómo lo hacemos? ¿Por necesidad o por agradecimiento de lo que Él ha hecho a nuestras vidas? ¿Cómo lo hacemos, amados hermanos? ¿Cómo lo hacemos, amada iglesia? ¿Cómo lo hago yo? ¿Cómo lo hace mi familia? Es un tiempo, mi amado hermano, en la cual la palabra de Dios nos invita a meditarlo. Y las consecuencias las podemos ver aquí en la Biblia. Lo que le pasó al pueblo de Israel fue producto de su rebelión. Fue producto de lo que él pensaba que estaba bien y no era así. El Señor puso fin a aquello, mandándolos a un cautiverio, en donde la mayoría de las tribus de Israel se perdieron. La descendencia o la genealogía de aquellas tribus se mezclaron. Y hoy lo que queda del pueblo de Israel es el fruto de la tribu de Judá, Benjamín y Leví. Pura de Israel. No esperemos, mi amado hermano, que estemos en un cautiverio también nosotros, a causa de una rebelión. No esperemos que nos llegue un cautiverio espiritual. No esperemos que nos llegue un cautiverio laboral al Señor. No esperemos que nos llegue un cautiverio familiar para buscar del Señor y darle lo mejor a Él, que es nuestro corazón, nuestras fuerzas. Mientras haya vida, dijo Salomón, hay esperanza. Mientras usted, mi amado hermano, tenga un aliento de vida, hay esperanza. Esperanza de encontrarlo a Él. Hoy usted y yo nos podemos levantar, pero no sabemos si vamos, mi amado hermano, a acostarnos otra vez. Y perdemos la oportunidad de conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Perdemos la oportunidad, mi amado hermano, de conocerlo como Él desea que lo conozcamos. Perdemos la oportunidad, amada iglesia, de estar como Él desea que estemos. Y esa es la invitación hoy en día, mi amado hermano, de conocerlo a Él, de tener cuidado en los lugares que pisamos, de tener cuidado de entrar en esos lugares, amados hermanos, en donde el corazón, engañoso más que todas las cosas es el corazón, dice la palabra de Dios. Cuando hay amargura, hay peligro de rebelión. Cuando las cosas no pasan como nosotros esperamos, hay peligro de rebelión. Hay peligro, mi amado hermano, de retroceder. Hay una película de artes marciales que se denomina Retroceder nunca, rendirse jamás. La daban cuando yo tenía 17, 16 años. Así dice, retroceder nunca, rendirse jamás. Que ese lema de pronto lo podamos entender nosotros en el ámbito espiritual. Retroceder, amado hermano, nunca. Rendirse ante las tentaciones que el enemigo pueda suplir dar en nuestras vidas, jamás, mis amados hermanos. Rendirse a las tentaciones que la carne nos pueda brindar y que puedan causar placer momentáneo a nosotros, jamás. Que permanentemente usted y yo estemos dispuestos a satisfacer y complacer al único Dios fiel y verdadero que es nuestro Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos, que el Señor me los bendiga y me los fortalezca siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Cierre sus ojitos, vamos a orar. Eterno Dios, Señor, te damos la gloria y la honra por todo lo que haces en nuestras vidas, Señor. Gracias por este tiempo, Padre. Gracias por hablar a nuestro corazón. Gracias por
darnos el consejo de tu palabra, Señor amado. Reconocemos, Dios mío, que por la rebelión del pueblo, Señor, cayó juicio sobre ellos, mi Dios amado. Un juicio en el cual, Señor, y un cautiverio en el cual se perdieron muchas vidas, Señor. Padre, y espiritualmente también, Señor, estamos expuestos a aquello, mi Dios amado. Padre, cuando las cosas de pronto que esperamos que sucedan, Señor, a veces tardan o no pasan como deseamos, mi Dios amado. Quizás podemos tener sentimientos de amargura, podamos tener sentimientos de derrota, mi Dios amado. Señor, como humanos lo podemos sentir, mi Señor, pero en el espíritu, mi Dios amado, no nos permitas vivirlo, mi Dios eterno, sino más bien, Señor, aceptar lo que no podemos cambiar, Señor, y tener la convicción, Señor, de cambiar lo que sí podemos, mi Dios amado. Nuestra mentalidad, nuestra manera de vivir, oh Dios, que sea una convicción, Señor, de agradarte día a día, una convicción, Señor, de estar en tus caminos, mi Dios amado, agradecidos, Señor, por lo que tú haces día a día en nuestras vidas. Agradecidos, Señor, porque en su tiempo, mi Dios, Padre, nos sacaste de ese fango cenagoso, como lo dice tu palabra, mi Dios amado. Y no te aferraste a tu trono, Señor, sino que más bien descendiste hasta lo sumo y te humillaste, oh Señor, por amor a tu pueblo, mi Dios. Padre, hay tantas cosas, Señor, por qué agradecerte, mi Dios amado. Hay tantas cosas, mi Dios, a las cuales necesitamos conocerte día a día. Pero también, Señor de la gloria, permite que nuestro caminar sea conforme a tu palabra, Señor. De no retroceder, de no rendirnos jamás, mi Señor. Cuida de este pueblo precioso, Señor. Cuida, Señor, de esta tu casa de oración, mi Dios amado. Padre, limpia nuestros corazones día a día. Padre, que en todo tiempo, Señor, tu pueblo, mi Dios eterno, esté dispuesto, Señor, y nuestros oídos a reconocer tu palabra, oh Dios eterno. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor me los bendiga, mis santos hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor en esta noche por su palabra. De la misma manera vamos a orar por las ofrendas. Amén. Aleluya. Amado Padre Celestial que estás en el cielo, Señor Jesús. Una vez más venimos delante de tu presencia, mi Dios amado, agradecidos por tu amor, mi Dios, agradecidos por el alimento que nos has dado en esta noche, Señor Jesús. Enséñanos, mi Dios, a cada día a servirte, mi Dios, con integridad, con amor, con temor, con temblor, Señor. Sabemos que los días, mi Dios, se acortan, sabemos que tu venida está cerca y queremos, mi Dios, estar como siervos aprobados delante de tu presencia. Ayúdanos, Dios de la gloria, a poder cada día que nuestras vestiduras sean limpias, mi Dios. Ayúdanos cada día, mi Dios amado, a limpiar nuestra alma, cuerpo, espíritu y corazón. A tener, mi Dios, un corazón conforme, Dios mío, tú anhelas, mi Dios. Ayúdanos, mi Dios, a estar preparados para el día de tu venida, mi Dios amado. Que no nos agarre desapercibidos, Señor, sino que estemos firmes, confiados, esperándote, Dios de amor. Ahora te pedimos que bendigas las ofrendas y los diezmos, Señor, que hemos traído en esta noche a tu casa, pidiéndote que en el nombre de Jesús bendigas, multipliques, Señor, prosperes, proveas en cada hogar, en cada familia, Señor. Cada siervo y sierva que en esta noche va a sembrar para tu obra, mi Dios amado. Usted sea multiplicando esa ofrenda, multiplicando, Dios mío, ahí en sus hogares, mi Dios, la cena, su hogar, sus ingresos. Al que no lo puede hacer, mi Dios amado, en tu misericordia, Señor. Abre ventanas y puertas de los cielos. Sea usted supliendo, mi Dios amado. Sea usted extendiendo su mano de misericordia y poder en sus vidas, mi Dios. Bendecimos las ofrendas en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré. Alabaré, alabaré a mi Señor. Cambio el número
de los redimidos, y todos alababan al Señor. Unos cantaban y otros oraban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, preguntamos en esta noche si aquí en la iglesia del Señor en esta noche tenemos invitados presentes que han venido por primera vez a la casa del Señor, que nos levanten su manito. ¿Tenemos invitados o no? ¿No? Todos somos de casa de oración. Amén. Entonces les invitamos a ponerse en pie, amados hermanos, para así una vez más agradecer al Señor por habernos traído hasta su casa y que también nos lleve con bendición. Aleluya. Gloria a Dios. Cerramos nuestros ojos. Vamos a orar al Señor. Padre amado, de amor y misericordia, ante ti estamos nuevamente, Señor Jesús. Ahora, mi Dios, pidiendo su protección, mi Dios, pidiendo su guía. Vamos a salir de esta casa de oración, mas no de su presencia, Señor. Pedimos que nos acompañes en todo momento, en todo lugar donde estemos. Y ahora que salimos hacia nuestros hogares, sea tu Espíritu Santo nuestra guía. Sean tus ángeles guerreros protegiendo nuestras vidas. Sea tu Espíritu Santo guiándonos, mi Dios amado. Que el camino que tomemos ahora, Señor, sean nuestros propios vehículos o a pie, mi Dios amado, sea guardado por el ángel de Jehová, Señor. Protege tu pueblo, guárdanos en el nombre de Jesús. Escóndenos en el hoyo de tu mano, Señor. Cúbrenos con el manto de tu misericordia, mi Dios de poder. Yo te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes a perseverar en ti, que nos ayudes a avanzar, mi Dios, cada peldaño, cada día, Señor, aquí en tu casa, en tu servicio, en tu obra, mi Dios amado, aún en tu palabra, el poder aprender, Dios mío, el poder escudriñarla, Señor, cada día, en cada momento, Señor, que podamos ser llenos de ese alimento y de tu presencia. Guárdanos en el nombre de Jesús. Guarda también a los jóvenes, los niños están en la parte de arriba también, mi Dios amado. Llénalos de tu sabiduría, mi Dios amado, y ayúdales también a atesorar tu palabra en su corazón. Salimos de este lugar sabiendo que guardas de nuestras vidas. Tráenos el día de mañana también para gozarnos, para bendecirte, Señor, para honrarte, Señor, para dar ofrendas de amor por medio de nuestra adoración delante de tu trono. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Estamos despedidos, amados hermanos.